Asunto con don Carlos García, que es portavoz del PP en Durango y vicesecretario del PP en el País Vasco. Muy buenas tardes, hace mucho tiempo que no nos veíamos y estoy muy contento de tenerte en el programa. Un placer, el placer es mío, la verdad. Si hace tiempo que no nos vemos, pero ya sabes que estoy siempre a vuestra disposición. Y bueno, ojalá fuese para hablar de cosas más Sí, agradables. desde luego. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Ya sé que la moción ha perdido en Durango y que debes estar contento, pero esto es una amenaza. Sí, la verdad es que hacer que 101 ayuntamientos, ya no solo del País Vasco y Navarra, es que sus delirios separatistas van incluso a presentarla en algunos ayuntamientos de Francia e incluso uno de Burgos, por si no lo sabe la gente. Porque además de ser y aspirar a separarnos, a dividirnos, a implantar una dictadura comunista y totalitaria, el mismo proyecto que tenía ETA, también aspiran a anexionarse Navarra, a anexionarse una parte de Francia y en concreto el condado de Treviño, que en estos momentos es Burgos. Así que la han presentado en todo el ámbito donde ellos consideran que debería crearse ese delirio al que llaman República Vasca o República de Euskal Herria. La verdad es que afortunadamente ayer en Durango ganó el sentido común y bueno, fui muy contundente con ellos porque me parece un auténtico despropósito después de ver lo que ha pasado en Cataluña, que todavía haya gente dispuesta a impulsar este tipo de proyectos separatistas unilaterales y que ponen fronteras y dividen al conjunto de los españoles. Y además de eso, en el País Vasco, que no solo ha pasado lo que ha pasado en Cataluña, en el País Vasco, y lo recordé ayer, sin ir más lejos en el propio Durango, por ese fanatismo separatista e independentista han sido asesinadas 13 personas en Durango, casi 1 millón en el conjunto de España, 10.000 empresarios extorsionados, 200.000 vascos que se han tenido que marchar. Por lo tanto, fíjate si es grave, eso que a algunos les puede parecer un chiste, sería para reír si no fuese por las gravísimas consecuencias que ha llevado hace escasos meses, años en Cataluña y durante 4, casi 5 décadas lo que ha supuesto esas aspiraciones separatistas fanáticas. Por lo tanto, pues insisto, es algo muy grave. Espero que decaiga en la mayoría de ayuntamientos, pero desde luego sí nos preocupa que haya gente todavía dispuesta a seguir impulsando este tipo de proyectos de esta manera. Bueno, pero unos mueven el árbol, caen las nueces y otros las recogen, porque Bildu y el PNV aprobaron un texto alternativo. Sí, eso está muy bien, a ver, porque no tiene ninguna validez jurídica. Un tema sobre el derecho a decidir de los vascos está muy bien, me refiero, para abrir los ojos a la gente que se piensa que ya no hay ese problema del separatismo. Y por desgracia, al PNV pues, se le ha visto la patita, como para buscar independencias y derechos a decidir y hacer referéndums, pues llega a acuerdos con Bildu, lamentablemente. Pero sirve para que tengan un toque de atención los ciudadanos y sepan que ese separatismo genera que por primera vez en décadas la industria decaiga en el País Vasco. No solo se marcharon empresas de Cataluña, al País Vasco hay muchas empresas que por culpa de ese separatismo no vienen. Y eso genera que muchos de los vascos mejor preparados se tengan que marchar y una sociedad muy envejecida. Esas aspiraciones nacionalistas y separatistas, aunque solo sean discursos, aunque sean votaciones en los ayuntamientos, son graves porque generan un marco de inestabilidad que, insisto, espanta a las empresas, espanta a los capitales y empobrece la sociedad. Está bien que pongan las cartas sobre la mesa y bueno, yo ayer fui muy contundente con ese tipo de delirios y además les recordé que cuando hablan de derechos históricos la verdad es que están traicionando realmente a la tradición histórica de los vascos, que hemos sido siempre la vanguardia de España, y enumeré una serie de vascos ilustres gracias a los cuales hoy en día se habla español en 400 millones de personas, como Blas de Lezo, como Legazpi, como Urdaneta, como Juan Sebastián Elcano, como Recalde. Cosas que es otra cuestión muy grave, que está regado este separatismo, este nacionalismo, este independentismo con el adoctrinamiento que se da en la educación. Y es muy lamentable que haya ciertas cuestiones, como quién es Blas de Lezo, por ejemplo, que ningún joven lo da en los colegios. Ese adoctrinamiento es muy grave y lo puse ayer de manifiesto en el Pleno de Durango. Algo que creo que sirve para tomar nota de las consecuencias que trae el tener un adoctrinamiento en la educación, porque esos son los vascos del futuro. Y si los vascos del futuro no conocen el pasado, va a ser muy fácil engañarles, mentirles
que es lo que se viene haciendo durante décadas en la educación pública vasca, y además hacer que se legitimen esos proyectos separatistas e independentistas. Don Carlos, ¿la presencia del etarra en Durango significa, para usted, visto lo visto, una torpeza o deja las claras las preferencias de unos y otros? Bueno, es que es el proyecto de ETA. El proyecto de ETA es separar el País Vasco, hacer una España del Norte, implantar una dictadura comunista y anexionarse Navarra, Francia, una parte de Francia e incluso algunas partes de Burgos. Ese es el proyecto al que no renuncian y al que representa Bildu en las instituciones hoy en día. Por eso es tan grave que el gobierno de España esté sostenido en una organización, en un partido que no solo no es democrático, porque lleva terroristas en sus listas, porque no ha condenado los asesinatos, porque no colaboran con la justicia en el esclarecimiento de los cientos de casos sin resolver, sino que incluso alardea en muchas ocasiones de llevar a estas personas en los cargos directivos de sus organizaciones. Y esta organización, pues como no podía ser de otra manera, yo la verdad es que entre todo el público que asistió, supe, una vez finalizado el pleno, que había participado este personaje. Si no, desde luego que posiblemente le hubiese dedicado algunas palabras durante el pleno. Ya les dije a todos ellos mirándoles a la cara, incluida a Betarra, dije yo, os miro a los ojos, veo vascos orgullosos, pero también veo españoles. Os guste o no os guste, lo sois y lo seréis siempre. Y deberíais de estar orgullosos de serlo también, como lo han estado siempre nuestros antepasados. Por lo tanto, que haya un terrorista o un etarra, la verdad es que a mí no me amedrenta, no va a manipular ni va a cambiar mi discurso. Haya mucho público, haya mucha presión, haya poca, o haya un etarra o haya 12. Me dan exactamente igual. Pero también vale para que se vea claramente que este proyecto totalitario y legítimo es nefasto y es dañino para nuestra sociedad, tanto como lo fue quienes asesinaron por conseguirlo. Don Carlos García, portavoz del PP en Durango y vicesecretario del Partido Popular Vasco. Un placer tenerte en el programa. Ya nos iremos encontrando. Siempre es un placer. Un abrazo fuerte te mando. Vamos a